Seguimos con nuestro estudio en esa porción de la Escritura en esta mañana. Y si no trae Biblia, simplemente tiene que levantar la mano y los sugieres le van a traer una para prestársela y después lo van a buscar para quitársela de nuevo. No, si necesita llevársela porque no tiene Biblia en su casa, por favor, llévesela. Y vamos a orar una vez más, vamos a pedirle al Señor que bendiga su palabra. Padre Celestial, al abrir tu palabra necesitamos una vez más tu Espíritu Santo para que nos dirija a través de ella, nos enseñe lo que hay que aprender en esta porción de la Escritura. Y te pedimos, Señor, que sea Él quien nos enseñe y nos mueva para poder recibirlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Efesios capítulo 4. La semana pasada cubrimos los primeros 6 versículos de este capítulo y vimos cómo Pablo está haciendo un llamado a la iglesia, está haciendo un llamado a nosotros como la iglesia a que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Sí, hablamos de cómo esa vocación es una invitación que Dios nos ha hecho, es una invitación que el Señor nos ha hecho a andar con Él, a servirle a Él. Y al haber aceptado esa invitación, nosotros hemos aceptado también las condiciones que Él ha puesto. Por lo tanto, tenemos que andar vestidos de ese nuevo hombre que Cristo ha proveído y nos da aquí las características de ese hombre o algunas de esas características, comenzando con el versículo 2, en donde nos dice que debemos andar con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces nos está hablando aquí Pablo de la importancia de la unidad en la iglesia. Nos está hablando Pablo aquí de que como cristianos, al haber sido llamados por Cristo y al nosotros haber aceptado ese llamamiento, al haber aceptado esa invitación, entonces ahora hemos también recibido de Él la instrucción de que una de las cosas que nos van a caracterizar como cristianos, como iglesia, es la unidad. Todos somos uno en Cristo, todos somos miembros del mismo cuerpo. Todos tenemos que trabajar unidos. Todos tenemos que buscar, movernos siempre hacia donde el Espíritu nos está llamando a todos como iglesia. Es muy importante esa unidad delante del mundo. Cuando nos ve a nosotros unidos, ve el poder que tenemos porque sabe que Cristo está en la vida de cada uno de nosotros y su poder y la presencia de su Espíritu se manifiesta en todos nosotros, ¿verdad? Hacemos mucho alarde en Estados Unidos de que somos una cultura llena de diferentes personas de todas partes del mundo, de diferentes colores de piel, de diferentes culturas, de diferentes maneras de pensar, y es cierto, ¿verdad? Entre nosotros hay peruanos, mexicanos, hay personas del Distrito Federal, hay personas del norte, hay personas del sur, hay personas de todos lados. Sin embargo, cuando nos reunimos como iglesia, todos somos igual, todos somos lo mismo, todos venimos con el mismo afán de adorar y edificar, adorar a Dios y edificar su cuerpo. Es más, una de las oraciones que Jesucristo hizo precisamente por sus discípulos fue que a través de su unidad el mundo supiera que Dios lo había enviado a Él y que ahora les había amado a ellos como había amado a Cristo. En Juan capítulo 17, los versículos 21 al 23 dicen lo siguiente: para que todos sean uno, es la oración de nuestro Señor, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Note por favor lo que está diciendo aquí. ¿Sí? La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesucristo está pidiendo al Padre, está diciéndole al Padre a oídos de sus discípulos, que la gloria que el Padre le dio a Él les había dado a ellos con el propósito de que todos fueran uno, así como Dios el Padre y Dios el Hijo eran uno. Y luego noten lo que dice el versículo 23, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos ¿en qué? En unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste
y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Cuando el mundo ve unidad en la iglesia, cuando el mundo ve que la iglesia se puede unir a pesar de sus diferencias, cuando ve que la iglesia se puede unir a pesar de todo aquello que pudiera dividirla, se da cuenta de que lo que está sucediendo dentro del cuerpo de Cristo es algo sobrenatural. Es algo sobrenatural. Porque es imposible que personas tan diferentes de carácter, tan diferentes de temperamento, tan diferentes en niveles de educación, en estrato social, tan diferentes en tantas maneras, puedan unirse como uno y todos juntos adorar a un Dios que no han visto, pero que conocen por la presencia del Espíritu en sus vidas y que desean por medio de esas vidas darle honra, gloria, servirlo. Y porque quieren darle honra y gloria a Él y servirlo a Él, están dispuestos a servirse los unos a los otros. Eso es algo sobrenatural. Eso no es algo que se trate, que pueda lograr el hombre por sí mismo. Digo, lo único que tenemos que ver son las uniones laborales, ¿no es cierto? Los sindicatos, ¿no es cierto? Tiene que haber elecciones para elegir quiénes son los líderes y luego cuando no les cae bien un líder, ahí andan haciendo y diciendo y levantando todo tipo de acusaciones y tratando de persuadir a que cada persona se haga para su lado. Y luego se tienen que pagar ciertas cuotas de membresía y esas cuotas de membresía se usan no para lo que los miembros del sindicato o de la unión quieren, sino para avanzar más los propósitos y deseos de la misma unión. ¿Verdad? Y a veces desaparecen líderes que tienen años sin aparecer de nuevo, ¿verdad? Porque alguien no estuvo de acuerdo con lo que dijeron y cuello, ¿verdad? En la iglesia podemos estar en desacuerdo, no estamos de acuerdo siempre, pero no nos matamos los unos a los otros, ¿verdad? A veces nos mordemos los unos a los otros, a veces murmuramos los unos de los otros, pero eso está mal. Y cuando eso sucede y el Señor nos llama a cuentas por ello, tenemos que pedir perdón a la persona a la que hemos ofendido y seguir adelante con esa unidad. Entonces, esto es algo sobrenatural que Dios trae, que Dios lleva a cabo en nosotros. Sí, gente que estamos seguros que cuando andábamos en el mundo jamás hubiéramos aceptado, jamás hubiéramos sido sus amigos, jamás hubiéramos considerado nuestros hermanos. Los consideramos nuestros hermanos, ¿por qué? Porque todos nos hemos visto tal y como somos y sabemos que somos pecadores y que todos necesitamos de la gracia de Dios, el amor de Cristo, su misericordia, para poder ser lo que Él quiere que seamos. Entonces, la unidad, muy importante. Sin embargo, aun cuando todos somos uno y aun cuando todos somos iguales en Cristo, Pablo lo que nos va a decir ahora en los siguientes versículos que vamos a ver es que Dios nos ha distinguido a cada uno de nosotros con diferentes dones, pero con el mismo fin de glorificarle a Él, de bendecirle a Él y de servirnos los unos a los otros. ¿Sí? Y cuando Dios nos da dones, no es para que los guardemos, no es para que los usemos para nosotros mismos, es para que los pongamos en práctica y los usemos para bendecirnos los unos a los otros. Entonces ahí en el versículo 7 de Efesios 4 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, aunque somos uno en Cristo, a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia, que es el favor inmerecido de Dios, juntamente con dones para los cuales vamos a necesitar de esa gracia, que también Él nos ha dado, para poder usar esos dones, para exaltarlo a Él y bendecirnos los unos a los otros. Recordemos que la gracia es el favor inmerecido de Dios, y ese favor es manifestado hacia nosotros en la salvación. Lo vimos en el capítulo 2, versículo 9 de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero esa gracia también se manifiesta en los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Ahora, ninguno de nosotros merecemos ni la salvación, ni los dones espirituales que Dios nos da. Él nos los da simple y exclusivamente, o simple y sencillamente, porque le complace a Él dárnoslos. Cada don que nosotros tenemos, que podemos usar para la edificación de la iglesia, no es que merezcamos tenerlo.
es que Él por su gracia decidió darnos ese don, porque Él quiere que lo usemos y Él quiere que ese don sea usado por nosotros, porque a través de ese don, cuando nosotros llevemos a cabo la práctica de ese don, vamos a ver la obra sobrenatural que Dios está haciendo en nuestra vida, y cuando veamos las obras que estamos haciendo, vamos a decir, imposible que yo en otro tiempo hubiera podido hacer eso. Imposible que yo en otro tiempo hubiera podido hacer eso. Tiene que ser en verdad la presencia del Espíritu de Dios en mí que me está ayudando a hacer eso. Por experiencia personal les puedo decir que yo estoy delante de ustedes ahorita y me paro enfrente de la iglesia cada vez que me paro a predicar, y en mi mente y en mi corazón estoy diciendo, se me hace imposible que Dios me haya llamado a mí para llevar a cabo esta obra. Porque si ustedes conocieran mi pasado, si ustedes conocieran mi testimonio, si ustedes supieran cuántos años yo desprecié la gracia de Dios, desprecié su misericordia y no quería tener nada que ver con Él, ustedes también pensarían como yo, Señor, en lugar de ponerlo ahí enfrente, deberías de haber mandado un rayo para partirlo en dos y deshacerte de Él. Pero eso es lo sobrenatural del amor, la gracia y la misericordia de Dios. Que no importa que hayamos sido en nuestra vida pasada, que no importa que hayamos hecho en nuestra vida pasada, Él nos toma, nos limpia, nos lava, nos transforma, nos cambia, nos amolda y nos da dones que podemos usar para exaltarlo a Él. Y cuando, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando se oyen testimonios de personas que han venido a los pies de Cristo y se ve la obra que están haciendo ahora en Cristo Jesús, se asombra uno. ¿Alguna vez han escuchado el testimonio de Raúl Reese, por ejemplo? ¡Qué bárbaro! Estaba listo para matar a su esposa, estaba listo para matar a sus hijos y listo para matarse a sí mismo, cuando sobrenaturalmente ve un programa en la televisión y se da cuenta de que necesita a Cristo y se viene a los pies de Cristo y es completamente transformado. Me acuerdo haber leído un libro que se llamaba La Cruz y la Navaja, The Cross and the Switchblade, cuando era joven, hace ya mucho tiempo. Y me acuerdo haber visto la transformación que hubo en la vida de un joven llamado Nicky Cruz, un puertorriqueño de las calles de Nueva York, pandillero. Y ver la transformación que hubo en la vida de él, leer acerca de esa transformación, me puse a pensar, señores, tiene que ser algo sobrenatural. No puede ser algo que alguien pueda hacer por sí mismo. Son los dones sobrenaturales de Dios. Y yo estoy aquí para decirles hoy que cada uno de ustedes que es creyente, nacido de nuevo, que ha aceptado al Señor Jesucristo en su corazón y que ha puesto su fe y confianza en Él, porque el Espíritu Santo de Dios mora en ustedes, Dios les ha dado dones que deben estar usando para la gloria de Dios y para el beneficio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora, muchos cristianos tenemos la idea o tienen la idea de que los dones de Dios, los dones espirituales de Dios únicamente han sido dados en el Nuevo Testamento, pero tenemos esto desde el Antiguo Testamento. Y es bueno que volvamos al Antiguo Testamento y veamos estas cosas, porque cuando vemos que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento, entonces podemos confiar en que, como cantamos hace un momento, Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que podemos contar con Él, porque el testimonio que nos ha dejado a través de su palabra es que Él es inmutable, Él no cambia. En Números capítulo 11, comenzando con el versículo 25, se nos habla de el día en el que lo que Moisés tenía que hacer para el Señor, lo que fue llamado Moisés a hacer, fue demasiado para él. Ya no podía más, era muy grande la carga. Y él tiene que reclutar, llamar a 70 varones para que le ayudaran con la carga que él tenía que llevar. Y cuando llamó a esos 70 varones, de nuevo en Números 11, comenzando con el versículo 25, se nos dice: entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, noten, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Quédense ahí un momento.
Noten, Moisés había llamado a estos 70 varones porque necesitaba ayuda para hacer lo que estaba haciendo, necesitaba ayuda para llevar a cabo la obra que Dios le había encargado. Necesitaba delegar algo de esa responsabilidad porque si no, Moisés se iba a acabar. Y es curioso, pero a veces se nos tiene que decir eso, no lo entendemos de nosotros mismos por nosotros mismos. Aunque ya andemos arrastrando la cobija, nuestro orgullo a veces, nuestra soberbia, nuestro deseo de poder hacerlo todo, nos lleva a no pedir ayuda, nos lleva a querer comprobar que sí lo podemos todo, y a veces andamos ya con lo último, hasta que alguien viene y nos dice, ¿sabes qué? No deberías de estarlo haciendo todo tú, deberías de conseguir gente que te ayude, deberías de poner a gente que haga esas cosas por ti. Y eso fue lo que pasó con Moisés. Entre estos 70 había 2 camaradas que no pensaban muy bien de Moisés. El pueblo de Israel empezó a quejarse contra Moisés inmediatamente después de que salieron de Egipto. Y había quienes lo acusaban de todo tipo de cosas, de querer el poder para él solo, de querer enseñorearse del pueblo. Inclusive lo culparon de que les había robado, de que de alguna manera les había quitado algo. Cuando la palabra de Dios nos dice que Moisés era el hombre más manso del mundo, ¿verdad? Pero ellos ni siquiera fueron. Sin embargo, noten que también el Espíritu de Dios descendió sobre ellos y profetizaron. El versículo 27 de Números 11 dice, y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. No están aquí con nosotros. No vinieron al tabernáculo como se les llamó. No obedecieron el llamado. Diles que no hagan eso, que no profeticen. No deben de estarlo haciendo. Y noten la respuesta de Moisés en el versículo 29. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Ese era el deseo de Moisés. Moisés estaba diciendo, ¿sabes qué? No te preocupes por mí. No me estés poniendo a mí de pretexto por tus celos, no me estés poniendo a mí de pretexto por tu envidia, no me estés poniendo a mí de pretexto por lo que tú estás sintiendo. ¿Sabes cuál es mi deseo? Que todo el pueblo de Dios pudiera profetizar. Que todo el pueblo de Dios pudiera hablar la palabra de Dios. Que el Espíritu de Dios sea puesto sobre todo su pueblo, para que todo su pueblo pueda ser partícipe, pueda hacer uso de esos dones espirituales, para que así el mundo pueda saber que lo que Él nos ha prometido, lo que Él nos ha dado es algo real. Moisés en cierto sentido estaba él mismo profetizando. En cierto sentido, él mismo estaba profetizando lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento, después de la cruz de Cristo, después de que Cristo muriera, fuera sepultado y resucitara de entre los muertos, porque eso fue precisamente lo que sucedió. En aquella ocasión Moisés deseó que todo pueblo profetizara. Ahora, después de la cruz de Cristo, Dios ha dado su Espíritu a todo creyente nacido de nuevo. Y no solamente imparte el don de la profecía, sino que imparte a los creyentes una diversidad de dones. Una diversidad de dones a través de los cuales Él se manifiesta, tanto en la vida del creyente por la obra sobrenatural que hacen esos dones, como ante los incrédulos, para que vean que en los creyentes tienen el poder del Espíritu para llevar a cabo la obra que se les ha encargado. En 1 Corintios, capítulo 12, comenzando con el versículo 4, Pablo escribe a los corintios y les dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, noten por favor, es el mismo. Muy importante que entendamos esto. Hay diversidad de dones, pero es el Espíritu, el mismo Espíritu, el único Espíritu, el que da estos dones. Versículo 5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones o de maneras en las que se manifiestan estos dones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, noten,
para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Versículo 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretaciones de lenguas. Note por favor la variedad de dones que Dios a través de su Espíritu quiere dar a su pueblo. Dios a través de su Espíritu quiere dar toda esta variedad, toda esta diversidad de dones a todos y cada uno de nosotros. Y quizás usted piense, pero pastor, yo no tengo ningún don. ¿Alguna vez ha intentado hacer algo por el Señor? ¿Alguna vez ha intentado servir en algún ministerio? ¿Alguna vez ha intentado o ha pedido a Dios que esos dones se manifiesten en y a través de usted? ¿O está tan asustado de que algo pudiera suceder que le causara que anduviera en alguno de esos dones que dicen, no, pues mejor no, mejor aquí me quedo calladito, sentadito, sin buscar jamás ese poder sobrenatural de Dios? Es la actitud de la mayoría de los cristianos, desafortunadamente. Pero en todos y cada uno de nosotros Dios ha puesto un don. Versículo 11 de 1 de Corintios 12 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo, note, a cada uno en particular como Él quiere. Quédense ahí. Repartiendo en particular a cada uno. Significa que todos y cada uno de nosotros en particular tiene algún don espiritual. Y lo que tenemos que hacer es en la unidad de la iglesia buscar practicar nuestros dones o encontrar nuestros dones para que Dios se manifieste a través de ellos. Acabo de decir, el que tenga habilidad para cantar o crea que tiene habilidad para cantar, únase al coro, únase al grupo de alabanza. Y estoy seguro que en más de uno o dos o tres pensó, me gustaría, pero es que no puedo cantar, no sé cantar. ¿Lo ha intentado? ¿Alguna vez se ha unido a un coro, se ha unido a un grupo de alabanza para que ellos le digan, no puedes cantar, por favor siéntate? o tú estás especial para cantar un solo, para que cantes solo por allá. Si no lo hemos intentado, ¿cómo sabemos que no tenemos el don? ¿Verdad? O tú deberías de cantar siempre en do, ¿verdad? En donde nadie te oiga. Y así sucesivamente, hay muchos, pero ahí le vamos a dejar. Okay. Entonces, Él nos ha dado estos, Él reparte a cada uno en particular como Él quiere. Versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, la promesa la tenemos de parte de Dios, que todos y cada uno tenemos un don espiritual. ¿Cuál sea? Yo no sé. De nuevo, hablando de mi propia experiencia, yo he ido descubriendo los dones que Dios me ha dado conforme doy un paso de fe para hacer lo que se necesite. Yo no sabía tocar la guitarra, es más, todavía no sé. Pero sé cómo rascarle ahí, sé poner los dedos en ciertas posiciones. Y un día el pastor Brian dijo, necesitamos a alguien que dirija la alabanza en los miércoles en la noche. Y yo me sabía unos cuantos acordes y mi esposa fue la que me dijo, deberías, ándale, éntrale. No, pero es que mira, los que ya tocan están bárbaros para tocar y yo voy a llegar ahí con mis 3 acordes nada más. Y empecé a tocar un miércoles en la noche. Y lo demás es historia, ahí me tienen enfrente. Y siempre estoy pidiendo gente que se una al grupo de alabanza porque yo ya no quiero hacerlo. No, no es cierto, no es que no quiera hacerlo, es que necesitamos gente.
Ok, se me está acabando la voz. Yo tenía un chorro de voz, lo crean o no, pero cantando, predicando y todo, se me está acabando. Necesito guardar un poquito. Pero yo no sabía que sabía cantar. Yo no sabía que podía cantar, que podía tocar la guitarra. Y la obra sobrenatural de Dios en mí, con la práctica que he tenido a través ya de 17 años de hacerlo, se ha manifestado en mí, ¿verdad? Me acuerdo que mi esposa me decía, cuando yo le decía, ¿qué tal si el Señor me llama a ser pastor? Yo no quiero ser esposa de pastor. Él me decía, me lo decía, yo nunca quiero ser esposa de pastor. No. Pero Dios le dio el don para ser esposa de pastor. Y es la mejor esposa que cualquier pastor pudiera querer tener. Y le doy gracias a Dios que cuando ella miró que el llamado de Dios sobre mi vida era en serio, que ella decidió dar ese paso de fe conmigo. Y ahora el Espíritu Santo y los dones que Dios le ha dado a ella se han manifestado de una manera tremenda y hermosa. Así es que es esposa, madre, maestra de las mujeres, esposa de pastor, con todo lo que eso implica. Pero no es porque algo que ella sea algo que ella tiene, es porque Dios le da la gracia para hacerlo. Así a todos y cada uno de ustedes, Dios les da la gracia para hacer lo que los llama a hacer. Den ese paso de fe. Ay, cómo me encantaría predicar. Aviéntese. Abra un estudio bíblico de hogar, empieza a enseñar a los hermanos que vayan y empieza a predicarles el evangelio. ¿Cómo me gustaría cantar? Tenemos más micrófonos, se los ponemos aquí enfrente, usted se viene, ensaya con nosotros y puede cantar. ¿Cómo me gustaría saber cómo funciona el sonido, cómo funciona eso de la proyección, cómo funciona lo del video? Arránquese. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿La riega? Y le decimos, a lo mejor este no es un ministerio, busque, a lo mejor. No sé, pero arránquese. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, los versículos 3 al 8. Digo pues, Pablo escribiendo aquí, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Quédense ahí un momento. No se trata tampoco de cuando descubrimos nuestros dones, creernos más que todos los demás por los dones que se nos han dado. Se trata de que andemos en esos dones de acuerdo a la medida de fe que Dios nos dio a cada uno. Porque a cada uno de nosotros Dios nos da una medida de fe, así como nos da una medida de su gracia para llevar a cabo lo que Él nos está llamando a hacer. Pero de todas maneras, ¿sí?, tenemos que, como ya dije anteriormente, ponerlo en práctica. Versículo 4 de Romanos 12 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros, note lo que dice aquí por favor, los unos de los otros. Todos estamos de alguna manera unidos, todos somos parte de un mismo cuerpo y somos miembros los unos de los otros, de tal manera que todos tenemos una función dentro de la iglesia. Y tenemos que buscar cuáles son los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para poder mostrar la unidad de la iglesia usando esos dones, de tal manera que el mundo pueda ver que lo que Dios está haciendo aquí es una obra grande, es una obra tremenda, es una obra que nadie más podía hacer. Versículo 6 de Romanos 12 dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside o dirige con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Cada uno de acuerdo a la medida de fe que Dios le dio. Quizás usted tenga fe como para servir en el ministerio de niños con los de cuna, porque no hacen mucho relajo, ¿verdad? Se la pasan dormiditos durante el servicio, ¿verdad? No hay muchos problemas. Bueno, esa es la medida de fe que tiene ahorita, ¿sí? Arránquese, sirva.
Y conforme el Señor le vaya aumentando la fe, entonces se pasa a los de kinder, que ya son un poco más difíciles, ¿verdad? Y conforme le va aumentando Dios la fe, se pasa a los de primero, segundo y tercero, que son un poquito más difíciles de controlar y mantener, y así sucesivamente. ¿Sí? Como Ujier. Dios le ha dado la gracia y le ha dado el don de ser Ujier, de saludar con una sonrisa, de recibir a la gente. Ok, pues entonces sea Ujier. ¿Sí? Lo que sea. ¿Sí? Lo que sea. Pero no debemos quedarnos con esos dones para nosotros mismos, guardarlos para nosotros mismos, para sentirnos superiores de los demás porque los tenemos, sino para usarlos primero para dar gloria a Dios, pero también para ministrar a los demás por medio de ellos. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, los versículos 7 al 11. Primera de Pedro, capítulo 4, los versículos 7 al 11. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Algo muy importante para poder desempeñar los dones que Dios nos ha dado y para poder encontrar esos dones, es muy importante que estemos en oración. Que estemos constantemente orando al Señor y diciéndole: Señor, muéstrame cuáles son esos dones. Señor, muéstrame a qué me has llamado a hacer. Y lo que tú me has llamado a hacer, estoy dispuesto a dar ese paso de fe y hacerlo. Versículo 8 dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hay que tener el amor que tenemos los unos por los otros. Se manifiestan en el servicio que nos damos los unos a los otros. ¿Sí? ¿Cómo le demostramos a nuestro cónyuge que los amamos, que las amamos? Por nuestra manera de servirles, ¿verdad? Si estamos constantemente sirviéndoles, si estamos constantemente tratando de hacer su vida más fácil, si estamos constantemente tratando de ayudarles con las cargas que ellos tienen, que ellas tienen, si estamos constantemente apoyándolos, si estamos constantemente ayudándolos, si estamos constantemente sirviéndoles, ¿van a sentir que los amamos o que los odiamos? Que los amamos. Pero cuando nuestro cónyuge no nos sirve: mi amor, plánchame la camisa. Plánchatela tú, que no ves que estoy ocupada acá con los chamacos. Mi amor, ¿puedes sacar la basura? 8 horas en el trabajo soportando al mendigo de mi patrón y todavía quieres que llegue a la casa a sacar la basura. Mi amor, el carro está bien sucio, ¿lo lavas, por favor? Pues tú dejas que los chamacos se metan al carro con el cornflakes y con la nieve. Se van a sentir amadas, ¿verdad? Se van a sentir amados de esa manera, ¿verdad? De ninguna manera. Es el servicio que nos damos el uno al otro, por ese ferviente amor que ha llenado nuestro corazón de Cristo, por medio de Cristo en el Espíritu Santo. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, dice el versículo 9. Y luego note lo que dice el versículo 10 de Primera de Pedro 4. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué significa esto? Que los dones que Dios nos ha dado con la habilidad para nosotros mismos administrarlos. Sí, porque hay muchos que creen que los dones que Dios da son impuestos sobre las personas y el Espíritu de Dios los mueve y los forza a hacer lo que tienen que hacer. De tal manera que cuando hacen algo, lo siento, hermano, no pude controlarme, fue el Espíritu de Dios el que me movió a hacerlo. No es cierto, el espíritu del profeta está sujeto al profeta, ¿sí? Y los dones que Dios da, nos los ha dado a nosotros para que nosotros los administremos y los usemos para el bien del resto de la iglesia, para el bien de nuestros hermanos, para mostrar a través de ellos ese amor ferviente que decimos que tenemos en el corazón por todos ellos. He hecho la pregunta antes, pero ¿quién de ustedes, si les preguntaran: ¿amas al que está a tu derecha, ahorita sentado o sentada? ¿Amas al que está a tu izquierda, ahorita sentado? ¿Quién diría: no, lo odio con todo mi corazón? Nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como cristianos
Queremos que se nos conozca por el amor que tenemos los unos por los otros. Pero ¿cómo se va a manifestar ese amor si nunca desempeñamos aquello que Dios nos ha dado para desempeñar en la iglesia, para mostrar a nuestros hermanos que les amamos? En el versículo 11 de 1 de Pedro 4 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sí, así traemos gloria a Dios. Así traemos gloria a Dios, usando esos dones que Él nos da. Efesios capítulo 4, de nuevo en el versículo 8 dice: y por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquí Pablo está citando el Salmo 68, los versículos 18 al 19, que dicen: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Y luego termina con la palabra Selah, que quiere decir: mediten en esto. ¿Sí? Cuando habla de que descendió y ascendió, cuando ascendió a lo alto, estaba el Señor Jesucristo poniendo el punto final a su ministerio aquí en la tierra. Y al ascender a lo alto estaba simbolizando así, estaba dando a conocer su victoria sobre sus enemigos y nuestros enemigos. ¿Sí? Estaba mostrando su victoria al ascender a lo alto, ascender al cielo. Estaba mostrando que Él era sobre todas las cosas, que Él era preeminente sobre todas las cosas. Y estaba manifestando su derrota, la derrota de los enemigos de Cristo, nuestros enemigos también, que son el pecado, la muerte, ¿sí? El diablo. Y lo que se nos está presentando aquí, tanto en el Salmo 68 como en esta porción de Efesios, es como la imagen de un general que acaba con su adversario y llega a la ciudad de donde salió, seguido por aquellos que ha conquistado y que ha llevado prisioneros. Porque esto fue precisamente lo que hizo el Señor Jesucristo cuando murió en la cruz. Porque por lo que hizo Jesús en la cruz hemos sido liberados. ¿Sí? Hemos sido liberados de Satanás. ¿Sabía usted que como cristiano usted es libre de Satanás? Hay muchos cristianos que no creen eso. Hay muchos cristianos que creen que Satanás todavía tiene poder sobre ellos. E inclusive dicen: es que el diablo me hizo hacerlo. ¿Verdad? El diablo no hace hacer nada a nadie. El diablo ha sido derrotado por Jesucristo en la cruz. Y todos y cada uno de nosotros somos libres de él. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice que si resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Entonces, está derrotado y podemos resistirlo. Pablo nos dice que el pecado ya no puede enseñorearse de nosotros. Tenemos la habilidad para decir que no. A ver, todos digan no. ¿Ya ven cómo sí pueden decir no? Entonces, cuando vienen las tentaciones, cuando viene el pecado a tratar de sonsacarnos para hacer lo que va en contra de la palabra de Dios, acuérdense de esa palabra, practíquenla. No. Suena muy simple, pero funciona. Porque no lo estamos diciendo con nuestro propio poder y fuerza, lo estamos diciendo por el poder y la autoridad que el Espíritu de Dios nos ha dado. Cuando caemos en el pecado, ¿sabe por qué es? Porque nos gusta el pecado. Y al decir: el diablo me hizo hacerlo, o él me provocó, o ella me provocó, o es mi patrón, o es mi esposa, o son mis hijos, ¿sabe qué es lo que estamos haciendo? Simplemente estamos evadiendo nuestra responsabilidad y echándole la culpa a los demás. Porque mientras le echemos la culpa a los demás, yo me siento libre de cualquier culpabilidad. Si tú no fueras como eres, yo no sería como soy. Si tú no me hablaras como me hablas, yo no te contestaría como te contesto.
Si mis hijos no fueran tan desobedientes y rebeldes, no tendría que agarrar el cinto y darles hasta por debajo de la lengua. Así de sencillo. Evadimos nuestra responsabilidad cuando hacemos eso. El pecado ya no tiene poder para enseñorearse de nosotros. Y el otro enemigo es la muerte. La muerte ya no nos puede detener a nosotros. Es lo que dice Pablo en 1 Corintios 15. ¿En dónde está, oh muerte, tu aguijón? No vamos a morir. Ninguno de los que estamos aquí vamos a morir jamás, si hemos puesto nuestra fe en Cristo. Ya tenemos vida eterna. Es nuestra. Estamos viviendo en esa vida eterna. Es el que no ha recibido a Cristo, el que está muerto aún cuando vive. Su cuerpo físico está existiendo, pero el espíritu está muerto, y va a llegar el día en el que el espíritu le sea pedido y tenga que entregarlo a Dios. Y ahí va a quedar su existencia física y su vida va a ser vivida en un tormento eterno. No es para que les dé miedo, es para que sepan la verdad. Porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Pero el Señor los ha vencido a todos y nos ha liberado. Y eso es lo que está diciendo aquí. Subió a lo alto, pero antes tuvo que bajar a lo más profundo, que fue la tumba. Pero cuando subió a lo alto, subió triunfante y pudo dar dones a los hombres. En Colosenses capítulo 2, los versículos 13 al 15 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, hablando de Cristo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya están derrotados. Ya no hay nada que puedan hacer contra nosotros. El libro de Apocalipsis nos habla de un tiempo futuro en el cual finalmente estos enemigos van a ser echados al Hades, van a ser echados al infierno eterno. Apocalipsis 13:10 dice: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y ese es el día que nosotros estamos esperando. Ese es el día que nosotros estamos esperando. Estamos esperando ese día en el que todo se cumpla en Cristo Jesús y podamos tener esa victoria final juntamente con Él. En el versículo 11 de Efesios 4 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Noten aquí, nos da una lista de aquellas personas que Él mismo constituyó para que fueran lo que son. Bueno, hay gente que cuenta los 5 como cosas separadas, pero nosotros creemos que son 4 nada más, uniendo al pastor y maestros en uno, porque eso es lo que son los pastores, eso es lo que somos maestros. Nos reunimos con el rebaño de Dios para enseñarles la palabra, para darle sentido a lo que la palabra dice, ayudados por el Espíritu Santo, ayudados por el estudio al cual nos entregamos de lleno para poder escudriñar las Escrituras y poder presentarlas delante de ustedes, para que ustedes también, por el poder del Espíritu Santo, examinen lo que les estamos diciendo y vean si lo que se les está enseñando es verdad o no, y si hay alguna razón por la cual se haya despertado alguna duda en ustedes, tienen todo el derecho, y no nada más el derecho, sino la obligación de ir con el pastor y decir: pastor, esto no lo entiendo, explíquemelo por favor, o esto yo creo que usted está equivocado, por favor explíqueme por qué tiene ese punto de vista acerca de ese pasaje. Entonces Él mismo nos constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Note, apóstoles, ¿qué quiere decir apóstol? Apóstol es alguien que es enviado. Eso es lo único que quiere decir, ¿sí? Hay muchos en nuestros días que dicen pasar como apóstoles, que tienen la misma autoridad que Pedro, Juan, ¿sí? Jacobo. No hay nadie ya en la tierra que tenga la misma autoridad que tuvieron Pedro, Juan, Jacobo y los 12 apóstoles que quedaron después de que Judas se suicidó, que fue incluido entre ellos Pablo.
Ellos fueron los que pusieron el fundamento, ellos fueron los que pusieron los cimientos, ellos fueron los que recibieron la revelación directa de Dios para poder poner en las Escrituras lo que tenía que ser puesto como aquello que Dios iba a considerar su palabra. Pero aquellos que se llaman apóstoles, con la misma autoridad, con la misma revelación, con la misma visión que ellos, está mintiendo. Porque a esos 12, Él los constituyó apóstoles. No fue una organización la que los constituyó apóstoles, no fue alguna junta de hombres falibles que los hizo apóstoles. Dios, a esos 12, Dios los hizo apóstoles y nadie más. Profetas, que tienen dos sentidos el profeta. El profeta es aquel que puede decir algo que todavía no ha sucedido. El profeta es aquel que puede proclamar simplemente la palabra de Dios tal y como está escrita, pero aquel que proclama alguna profecía que todavía no se ha cumplido, tiene que proclamarle de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, y si no lo hace de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, entonces no es profeta de Dios. Y si algún profeta osa decir que algo va a suceder de tal o cual manera, en tal o cual fecha, y eso que dijo que iba a suceder no sucede, es un profeta falso, es un profeta enviado por Satanás para llevar descarriada al pueblo de Dios, y según el Antiguo Testamento ese profeta debe ser apedreado, según el Nuevo Testamento ese profeta debe de ser hecho a un lado y no hacer caso de lo que ese profeta dice. Entonces el Señor nos ha dado estos dones, el Señor ha instituido a los pastores, a los maestros, a los evangelistas. Sí, podemos verlo, ¿no es cierto? Hay ciertos evangelistas que predican mensajes tan sencillos, que predican por 15, 20, 30 minutos y al final llaman a la gente a pasar al frente, a recibir a Cristo, y cientos de personas con un mensaje tan sencillo, con un mensaje tan que a nosotros se nos hace, pero eso ya lo escuché miles de veces, pero tiene cierto poder en lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque es el Señor que sobrenaturalmente está dando esa palabra. Y luego, noten, ¿por qué? ¿Por qué dio a estos oficios? ¿Por qué dio estas funciones? ¿Por qué dio a estas personas en la iglesia? Noten en el versículo 12. A fin de que los santos vinieran a la iglesia 1 o 2 veces, quizás 3 por semana, se sentaran en su banca, recibieran la enseñanza de parte de Dios por el poder de su Espíritu, y se fueran a su casa y prendieran la televisión y vieran lo que dejaron grabándose mientras estaban en la iglesia. ¿Eso es lo que dice? ¿Verdad que no es eso lo que dice? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que yo estoy haciendo aquí ahorita, Dios lo va a usar para perfeccionarlos a ustedes, que son los santos, aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, para la obra del ministerio. Todos somos ministros. No hay uno entre nosotros que no ha sido llamado a ser ministro. De manera que si no estamos ministrando en alguna capacidad dentro del cuerpo de Cristo, no estamos cumpliendo con aquello para lo cual Dios nos ha llamado. No estamos andando de una manera digna de la vocación con la que fuimos llamados. Porque la razón por la que el Señor ha puesto profetas y pastores y evangelistas, maestros y todo lo demás, es para que ustedes sean perfeccionados, sean preparados para que participen en la obra del ministerio, para ministrarse los unos a los otros. Sí, a veces se tiene la idea de que los que estamos aquí al frente, ¿verdad? Los que dirigimos alabanza, los que predicamos, nosotros somos los jugadores del equipo, ¿verdad? Y ustedes son la porra, ¿verdad? Ustedes nos echan porras y nos alientan, nos animan, sigan adelante, qué bien va, pastor, y qué suave tocan, y qué bárbaro y todo. No, todos debemos participar en el juego, todos debemos de estar en el campo de juego, todos debemos estar en el campo de batalla, todos, porque todos hemos sido llamados. ¿Quiere ver el poder sobrenatural de Dios manifestarse a través de su vida? Sirva en algún ministerio. El de oración, el de ujieres, el de alabanza, el de sonido, el de proyección. Sirva en uno. Si ahí usted mira que el poder de Dios se manifiesta en usted, quédese ahí hasta que Dios lo mueva al que sigue. Pero sirva en uno.
Porque mientras esté sentado en la banca, calentando la banca, va a ver el juego y va a estar bien a todo dar, especialmente sabiendo que vamos ganando, ¿verdad? Pero nunca va a poder vivir la experiencia de ver cómo Dios le usa para ministrarle a un pequeñito, para ministrarle a algún hermano o hermana que está doliéndose, que necesita de una palabra de aliento, y usted sin saberlo se acerca a él o ella y le da la mano y le da un abrazo y le dice, déjame orar por ti. Y cuando ora, sin saber lo que esa persona está pasando, ora específicamente por lo que esa persona necesitaba. Y usted se queda, wow. ¿Y hasta cuándo debemos hacer esto? Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos en la iglesia lleguemos a ser ese varón perfecto. Hasta que todos en la iglesia lleguemos a entender claramente el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. No debemos cansarnos de hacer el bien. Debemos de siempre buscar, ministrarnos los unos a los otros. Créanmelo, Dios les ha dado dones que quiere que usen para su gloria y para bendecirse los unos a los otros. Por fe, den ese paso de practicar esos dones y bendecirnos a todos. Los necesitamos. Nos necesitamos, acuérdense, todos somos miembros los unos de los otros. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu palabra y te pedimos, oh Dios, que la graves en lo más profundo de nuestro corazón y nos ayudes, oh Dios, a poder desempeñar esos dones que cada uno nos has dado. Ayúdanos, Señor, a cada día a pedirte que nos aclare, Señor, cuáles son esos dones que cada uno de nosotros tenemos y que podamos, por el poder de tu Espíritu, Señor, practicarlos para servirte, para glorificarte, para complacerte a ti y para servir y ministrar a nuestros hermanos. Nos encomendamos a tu mano de gracia en esta mañana y te pedimos que tú hagas la obra en cada uno de nosotros. Y si hubiera alguien entre nosotros que todavía no ha entregado su vida a Cristo, que todavía no ha encomendado su corazón a Cristo, que todavía no ha dicho, Señor, reconozco que soy pecador y que te necesito en mi vida, hoy, en este mismo momento, quiero pedirte perdón por mis pecados, quiero pedirte que me recibas, Señor, como tu siervo, y quiero que de este día en adelante seas el Señor y Rey de mi vida. Ahorita lo puede hacer. Ahorita lo puede hacer. Lo único que tiene que hacer es entre usted y Dios. Clame a Él. Pida perdón por lo que tenga que pedir perdón, sea poco, sea mucho. Clame a Él para que Él le dé su Espíritu Santo. Y por el poder de ese Espíritu usted podrá salir de este lugar libre para servirle de una manera digna de la vocación con la que ha sido llamada o llamada. Señor, encomiendo a cada persona presente aquí a tus manos y te pido que tú cumplas tu propósito en cada uno de ellos y ellas, hoy y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y todos dijeron? Amén. Vamos a